cabaret clandestino en los teatros Luchana que cada sábado homenajea el pasado de nuestros mayores LGTBIQ+. Un lugar en el que se practica el espectáculo de variedades y también, ¿por qué no?, la memoria histórica. Estamos con Enrique Montero, aka Kiki Morgan, maestra de ceremonias de Vaga y Maleanta, para saber más acerca de esta obra que celebró el pasado diciembre de 2023 el 45 aniversario de la despenalización de la homosexualidad en nuestro país. Buenos días, Enrique. Muy buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco qué es esto de Vaga y Maleanta, de qué va, qué vamos a ver si nos acercamos. Pues, ¿qué es esto? Qué buena pregunta. ¿Qué es esto de Vaga y Maleanta? Porque llevamos ya un año haciéndola y todavía no sabemos muy bien cómo definirlo. Pues Vaga y Maleanta es un cabaret, es un espectáculo de variedades, es una ventana al pasado, pero, pero no con el tinte que siempre se le imprime a cada vez que hablamos del pasado. No es una cuestión de mirar siempre con penuria, con oscuridad, con desesperación hacia un pasado truculento, sino pues un aliento de aire fresco, una ventana divertida y una ventana festiva y celebrativa de lo que hemos conseguido. Tú actúas como Kiki Morgan, como tu alter ego, podemos decir. ¿Crees que es necesaria Kiki para contar la historia? ¿Cómo surge un poco el personaje? ¿Surge para esta obra? ¿Surge antes? No, yo antes ya hacía drag, empecé a hacer drag hace ya 4 o 5 años. ¿Mm? Ay, Dios mío, las Madre mía. bolsas. Eh, hace ya bastante tiempo. Y empecé a hacerlo pues porque salió de unos estudios. Estuve haciendo unos estudios superiores en Londres y quería hablar del absurdismo, del neoabsurdismo, de dónde estaba el teatro del absurdo y en qué se había convertido toda esta tendencia del cabaret Voltaire y todo esto en las vanguardias del siglo XX en la actualidad, porque en los audiovisuales sí que lo veíamos y en el teatro no tanto. Y pues tiré mi tesis por los espectáculos de variedades, el cabaret, como el pulso que mantiene vivo el teatro absurdo. Y ahí nació Kiki, de repente me empezó a gustar, vi que de repente hay un tipo de humor ácido, negro, corrosivo que se puede hacer con la máscara drag, que con otro tipo de máscaras no se puede. O bueno, sí se puede, pero que no tienes tanto el free pass para hacerlo. Y después, pues, entré en Oniria Teatro, que es la compañía que produce esta obra, y decidimos hacer algo con Kiki Morgan. Y no nos salía nada, estuvimos ahí estancados un poco como, vamos a hacer un cabaret y ya está, porque ya hay mucho de eso. Una cosa de que sea entretenida y punto no nos apetece hacer, porque en Oniria Teatro hacemos comedia con cosas, que es como nuestro lema. Con Hacemos cosas. comedia, Explica el pero llena. cosas. Exacto, hacemos comedia, pero llena, con mensaje. No es una comedia vacía, no es una comedia que, con todo el respeto a la comedia de entretenimiento, porque nos encanta también ir a un sitio a divertirnos y punto, pero nuestro lema y nuestro leitmotiv como artistas es hacer una comedia llena, que haga pensar y reflexionar. Y de ahí nació Vaga y Maleanta. Un día escuché un podcast que se llama Orgullo, eh, donde hablaba Federico, que es el fundador de la Fundación 26 de Diciembre, sobre la Fundación 26 de Diciembre. Y Vamos de a repente, pues meternos, como, si te pareces, un venga, poco ahora con la Fundación 26 de perfecto, diciembre, porque para elaborar el espectáculo habéis contado con testimonios reales de mayores exacto. LGTBIQ+, que vivieron un poco pues este tema de la ley de vagos y maleantes, que también ahora me comentarás. ¿Qué os han contado? ¿De qué trata la Fundación? ¿De qué se encarga? ¿Y cómo os han ayudado a elaborar la obra Vaga y Maleanta? Pues la fundación es una fundación que surge hace unos años por la necesidad que tiene Federico de encontrar un espacio de encuentro y de cuidado de los mayores LGTB. Si os metéis en su web, hay una explicación muy, muy graciosa que dice que él estaba de vacaciones en Canarias ¿Mm? y que de repente pues vio a un señor muy mayor, abiertamente homosexual, y de repente él reflexionó, ¿dónde están? ¿Dónde están los mayores? Porque siempre que tenemos la imagen de cualquier persona del colectivo, nos imaginamos a gente joven, a probablemente algún que otro artista que fue famoso en los años 80, 90, que fue muy abanderado del colectivo, pero de repente hay una edad en la que el colectivo desaparece. Entonces la fundación nace con esa necesidad de dar cuidado y atención y un espacio seguro ¿Mm? a los mayores LGTB. Tiene pisos tutelados, han abierto la primera residencia LGTB del mundo aquí en Villaverde y van a abrir la segunda en A Coruña. Ofrecen actividades socioculturales, asistencia psicológica, asistencia sociológica, o sea, asistencia sociológica, no, asistencia social. Ya decía yo, digo. Oye, podía ser, vamos a teorizar un poco también.
¿Y cómo entran sus Y testimonios en Vaga y Maleanta? ¿Qué habéis hecho con su experiencia pues también? a partir del podcast este que escuché y de repente se nos encendió la bombilla en Oniria de vamos a utilizar esto, les contacté, fue muy fácil, se abrieron de par en par para decir, ¿qué quieres hacer? ¿Visibilizar esto? Adelante. Contactaron con los usuarios que quisieron presentarse voluntarios para colaborar conmigo Mm. y allí me fui a la fundación a sentarme con todo el que quiso sentarse conmigo a escuchar, porque básicamente mi pregunta era, mira, estoy haciendo un cabaret sobre la ley de vagos y maleantes y la de peligrosidad social. Cuéntame. Y ahí son horas y horas y horas de grabaciones y escritos y, bueno, y documentación aparte de la fundación, Ujú. de libros como Con el látigo y la pluma o Redada de violetas, que son los dos grandes manuales de historia LGTB durante el franquismo. Y, y nada, pues es que fue bastante orgánico todo, pese a que el proceso se puede recibir como algo que fue farragoso o algo que dices que hago con toda esta información, que hubo momentos de eso, Eso tampoco te iba a vamos decir, digo, a decir que información no. habría por un tubo, luego la selección también llevará su tiempo. Claro, claro, sí, realmente, por ejemplo, uno de los pasos más relevantes para poder hacer el cabaret y poder hacerlo disfrutón y poder hacerlo divertido para que la gente viaje por toda esta historia, pero de manera de variedades, de esta cosa cómica, de que la gente disfrute mientras que escucha el espectáculo, era ver, muy difícil, pero era ver qué tenían en común los capítulos de las vidas de estas personas. ¿Cuál era la mejor historia para hablar de, se abre paréntesis, la salida del armario? ¿O qué capítulos eran los mejores para hablar de, se abre paréntesis, los problemas familiares por la orientación sexual? Entonces, claro, ahí estaba lo difícil de cuál de todas estas historias, qué información de toda esta que tengo es la más jugosa o la más relevante para que pueda simbolizar todas las demás. Y a la vez ofrecer un panorama que sea suficientemente nutrido para no generalizar y pensar que porque cuento una historia de algo, todo el mundo vivió lo mismo. Justo. Porque vamos a retrotraernos un poco qué vivió esta gente al final, en qué contexto estaban, qué pasaba en el franquismo, qué era esta ley de vagos y maleantes. Pues mira, la ley de vagos y maleantes fue una reforma de una ley que ya existía antes. La ley de vagos y maleantes era una ley republicana. Mm. Lo que hizo el franquismo en el 54 fue reformarla para incluir la homosexualidad, entre otras cosas, como parte de esta ley. Eh, Tres de las medidas cautelares o medidas de seguridad que se les aplicaban a las personas homosexuales, entre otras, era la encarcelación en colonias agrícolas donde la ley especificaba que los homosexuales debían ser encarcelados de manera separada al resto de presos, la prohibición de residir en algún lugar determinado, es decir, podían, muy entrecomilladamente, expatriarte de un pueblo, es decir, te podían hacer vivir en un sitio específicamente, o hacerte declarar dónde vivías para poder vigilarte. Y la última, la obligación a la sumisión de los delegados, es decir, que estabas sometido a una vigilancia, a alguien que te controlara. ¿Por qué encarcelarlos separados? ¿Pensaban que se contagiaba o algo? Pues depende, ahí había un debate, aunque pensemos que el franquismo era una cosa de una sola opinión y todos a ella, dentro de un abanico de opiniones que, bueno, pues nada acertadas, había un abanico muy, muy grande y de hecho había grandes debates en las cortes generales durante el franquismo sobre si la homosexualidad era una enfermedad, si era un problema educacional, si era un problema genético, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces había mucho heterosexual muy bien informado para el mismo. ¿Y qué te contaron estos mayores? ¿Alguna experiencia así que digas, pues les afectó esta ley, no les afectó, estuvieron encarcelados en algún momento o para nada y lo vivieron todo desde lejos y simplemente con el miedo de esto está aquí, pero no me toca? Pues mira, hay una frase que se dice en la obra que yo creo que simboliza muy bien todo lo que se cuenta en la obra, que es que eh, lo que sí que vivieron todos ¿Mm? fue el desprecio. No, no, no todos estuvieron en la cárcel. La mayoría, de hecho, esto también se dice en la obra, la mayoría de homosexuales que vivieron en España durante el franquismo nunca tuvieron ningún problema con la autoridad. Pero era peor ese desprecio. El Ya. desprecio lo vivieron todos, porque cuando te ampara una ley, cuando hay algo a lo que puedes echar mano, las opiniones son mucho más afiladas y mucho más dañinas. Al Ya. final, una ley refleja lo que piensa una sociedad entera. Todo el Mm. mundo hablamos del franquismo como que fue, bueno,
lo que fue. Al final es una dictadura, es una manera totalitaria de gobernar, pero al final hay una población que está de acuerdo con ello, o que si no está de acuerdo, por lo menos tiene una cultura, crece dentro de una dictadura, crece dentro de un sistema totalitario, crece dentro de toda esa opinión y al final, aunque no esté de acuerdo, forma parte de ello. Y Ya. hay ciertos temas que normalmente se escapan entre los dedos y desgraciadamente la diversidad sexual es uno de ellos siempre. Sí, los prejuicios están en todos los bandos al final y la sociedad era la sociedad que era y en el tiempo que era, que al final me imagino que no Exacto, solo los exacto. franquistas eran los que iban a discriminar o a tener odio hacia este colectivo. Exacto. Pues lo más impactante fue eso, que yo esperaba, como buen desconocedor de la materia antes de empezar con todo este proceso, que todos me iban a hablar de problemas en la cárcel, de problemas con la policía, de palizas, de abusos, y para nada, para Ya. nada. De hecho, las historias más interesantes que se cuentan no son solamente las que desgraciadamente se vivieron dentro de las colonias agrícolas, que es un eufemismo para Para abrir campo un de campo de concentración concentración. directamente, sí. Exacto. eh, sino todo lo demás, sino los desprecios familiares, la homofobia interiorizada. Hay muchísimas historias de homofobia interiorizada muy fuertes, Ya. muy fuertes, incluso más fuertes que historias de desprecios familiares o de problemas autoritarios. Eh, uy, ¿qué me está pasando hoy? Con problemas con la Que es autoridad. muy pronto, Enrique, es muy pronto. Te pongo aquí a dar entrevistas a las 10 de la mañana y claro, no puede ser. ¿Has visto las noches de Tefía? Y claro, Vale. sí, sí, Digo, sí. es Sí, que se además lo tengo Miguel que del decir, a ver si no Arco. la ha visto y tiene que verla. Sí, sí, además Miguel del Arco vino a ver el espectáculo, estuvimos hablando un rato con él ¿Y qué tal, qué le porque, pareció? pues a él le encantó, porque realmente parece que estamos hablando de lo mismo y sin embargo es una época tan complicada y tan compleja que estamos hablando de lo mismo, Pero pero de desde manera puntos muy diferente diferentes, claro. Es que un y cabaret con, y un campo de concentración, o sea, tú me dirás, es que está en las antípodas. claro, claro, mientras él se centra en la serie a contar las historias de dentro de esa colonia agrícola de Tefía, de ese campo de concentración, y sobre todo se ahonda muchísimo en la psicología de los personajes, en qué quieren, qué desean, cuáles son sus ansias de libertad, Mm. nosotros hacemos más una pieza de teatro documental con brilli brilli. Con brilli brilli. Qué bonito suena eso. No sé si también has escuchado Hay campaneras de Lidia García, Sí, claro. que quería entrar yo con la música también, porque la música, las cupletistas, el tema de quién se pudo saltar más o menos la censura en ese momento es súper importante también, me imagino, en la obra y en tu actuación. ¿Qué Sí, significa sí. el cuplé para Vague Maleant? Pues nosotros lo que quisimos hacer es esta mezcla entre el pasado y el presente, hacer una especie de teatro de variedades que según lo vieras recordara, o sea, se sintiera actual, pero recordara a toda la tradición de cabaret y teatro de variedades española desde antes de los años 70, pero especialmente los años 70, Mm. que fue el momento más efervescente de la represión y de los cambios políticos en España. Y evidentemente una de las canciones tenía que ser un cuplé, porque las cupletistas fueron las grandes, primero grandes olvidadas y segundo grandes abanderadas de la inteligencia, de la picardía y de cómo saltarse la censura delante de la cara del censor. Fuerte eso, fuerte. Está guay que se esté recuperando ahora también y que estéis como reivindicando desde diferentes formatos el Claro, bueno, trabajo que también están mis hicieron, ¿no? compañeras de Livianas Provincianas, que son maravillosas, que están en los teatros Luchana también. Ya aprovecho y meto aquí Mete, publicidad. mete, mete. Ahora vamos a qué más obras tenéis con Oriria Teatro. Y sí, nosotros, a ver, en Vaga y Maleanta lo que hemos hecho es hacer una mezcla de estilos, hay copla, hay cuplé, pero también hay música disco, porque lo que queríamos hacer es a ver qué estilo nos Mm. cuadra más o qué estilos se han ligado más a la historia LGTB a lo largo de la historia para utilizarlos para contar la historia. Entonces, pues hay momentos en los que cantamos un cuplé para hablar del cruising en los baños públicos de Madrid, Ajá. que era lo mejor que se nos ocurrió para poder hablar de este tema, o también recurrimos al voguing para hablar de la ley de peligrosidad social y de cómo se discutió en las Cortes como si fuera una batalla de vogue.
Ahora que estamos con la promo, vamos a aprovechar para decir que con la compañía Oniria Teatro estáis representando también la obra Gente encerrada en sitios, los Ujú. miércoles en el Teatro Lara. Haznos así una introducción, invitación, porque también, después de ir a ver Vaga y Maleanta, tenemos que ir a ver Gente encerrada en sitios. Bueno, si queréis en la misma semana podéis ir a ver Gente cerrada en sitios Claro, el el miércoles y miércoles después y el sábado. el sábado. Os podéis planificar como queráis, pero venid a las dos. Pues Gente encerrada en sitios es una comedia, como nos gusta hacer en Oniria, alocada, gamberra, muy rápida, muy divertida, de, como reza su título, gente encerrada en sitios. Son dos actrices que hacen más de 14 papeles eh, y al final son diferentes historias en las que se ven los personajes encerrados en situaciones que a priori parecen normales y que después se van alocando y tirando del teatro del absurdo que tanto nos gusta en la compañía. Teatro del absurdo con cosas, con trasfondo, Exacto. con historia. Pues Enrique Montero, un placer charlar contigo. A mí me has dado muchas ganas. Espero que me des invitaciones también. Gracias Por supuesto, por, claro. gracias por pasarte por Madrid 24 horas. Y nada, mucha suerte con esta lluvia de ideas que estáis haciendo ahora en Oniria y a ver qué nos traéis para próximas temporadas. Pues muchísimas gracias a vosotros por tenernos aquí y por dejar que tengamos un pedacito de voz y que la gente venga a ver Vaga y Maleanta.